Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Viernes 12 de abril del 2019. El fideicomiso de Kansas City en riesgo de perderse. Gobierno del Estado mantendrá la educación mientras se federaliza, asegura secretario de Gobierno. Entrega el CENTE al gobernador del Estado, Silvano Aureoles, posición frente a la federalización educativa. Inició hoy el operativo de Semana Santa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para ustedes este viernes, inicio de fin de semana laboral y bueno, también inicio de las vacaciones por motivo de la Semana Santa. Y déjeme decirle que el fideicomiso de Kansas City está en riesgo de perderse. El detalle con Carla Ayala. En riesgo se encuentran los $6.5 millones que donó la empresa ferroviaria Kansas City en la capital michoacana para crear infraestructura que aminorara los estragos por el paso del tren en la ciudad. El Ayuntamiento de Morelia está concentrado para no perderle. En entrevista, el secretario de Movilidad del Ayuntamiento capitalino, Antonio Godoy González Vélez, reveló que la empresa Kansas ha solicitado el recurso para aplicarlo en necesidades particulares, debido a que han pasado 6 años sin que lo ocupe el gobierno local. El funcionario comentó que antes de revisar el tema del proyecto estará enfocado en no perder el dinero, de ahí que la parte administrativa y jurídica del municipio revisan el tema del fideicomiso para por fin ejercer el recurso. La propuesta es construir un puente en Ciervo de la Nación. Sin embargo, el ayuntamiento tiene que revisar el proyecto, desde estudiar los planos ya presentados en pasadas administraciones, como la creación de otro nuevo. Pero primero deben tener asegurado los $121.940.000 más intereses generados por el tiempo resguardado en el fideicomiso de inversiones. Carla Ayala, Respuesta. Bueno, y asegura por otro lado el secretario de Gobierno que mantendrá a la educación mientras esta se federaliza. La información con Yasmín Ferreira. Tras asegurar que aún no se tiene el monto de la desincorporación de muebles e inmuebles que pondrá a la venta el gobierno, el secretario general de Gobierno, Carlos Herrera Tello, garantizó que la administración pública estatal será a cargo de la educación mientras se concreta la federalización de esta. En entrevista, el encargado de la política interna del Estado aseguró que el proceso de federalización sigue su curso, aunque llevará algunos meses. Sin embargo, y mientras tanto, es el gobierno estatal el que se encargará de pagar salarios y prestaciones al magisterio michoacano. Aseguró que se sigue en marcha el proceso de reducir a $2,000 millones el gasto del gobierno, tal cual anunció el gobernador Silvano Aureoles, incluido en ese paquete la venta de propiedades, vehículos y helicópteros. De manera simultánea, también continúa el diagnóstico, trámites y entrega de los servicios educativos a la Federación. Finalmente comentó que aún no hay fecha ni montos para la venta de muebles e inmuebles del gobierno y así hacer frente a las necesidades económicas y financieras del Estado, principalmente para atender el pago de los maestros. Yasmín Ferreira, Respuesta. Bueno, y por su parte, el CENTE, no la CENTE, el CENTE, el sindicato oficial, bueno, le entregó al gobernador del Estado, Silvano Aureoles, pues sus propuestas para la federalización de la educación. La información con Tere de la Torre. De 14 puntos se integra el pliego petitorio entregado ayer jueves por integrantes del CENTE directamente al gobernador Silvano Aureoles Conejo, que comprende los requerimientos del magisterio institucional
Rumbo a la federalización de la nómina educativa estatal, fue el presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, Héctor Astudillo García, quien pidió que en el tema de los análisis, el gobierno michoacano haga lo posible para garantizar el derecho laboral de los más de 35,000 trabajadores de la educación que cuentan con plaza estatal, respetando íntegramente sus condiciones laborales, económicas, profesionales, como de seguridad social. Dicho documento contiene los puntos que van desde encontrar la solución a rubros como expedición de nombramientos y órdenes de adscripción, así como regularizar el pago de adeudos todos, hasta garantizar el pago puntual de los salarios devengados y prestaciones todas. Astudillo García informó también que este documento se entregó al gobierno estatal, demostrando que no es con gritos ni con insultos ni amenazas cómo se van a resolver los problemas que aquejan a los trabajadores del sector educativo de Michoacán. El encuentro con el mandatario Aureoles Conejo, quien lo recibió personalmente el documento, se hizo en compañía de José Dimas Sagón, representante personal en Michoacán del líder nacional del CENTE, Alfonso Cepeda, y ello ocurrió antes de que iniciara la sesión de la mesa tripartita en la sede de la Secretaría de Educación Pública ayer jueves. Teresa de la Torre, respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este viernes, ya preparándonos para el fin de semana. Ojalá sea venturoso y exitoso para usted en todos sentidos. Bueno, pues ahí usted se habrá dado cuenta una información muy polémica que en las últimas horas se ha dado y que ha recorrido el mundo entero. Tiene que ver con la detención por parte de la policía británica de Julian Assange, este fundador de Wikileaks, este portal, digamos, esta plataforma digital que se especializó en las últimas 2 décadas, digamos, en difundir información, pues que los estados, los gobiernos de buena parte del mundo, empezando por Estados Unidos, consideraron como delicada, en unos casos como ilegal, y bueno, pues fue objeto, por supuesto, de persecución, porque bueno, pues ahí a través de esta plataforma de Wikileaks, bueno, se conocieron, se difundieron públicamente reportes secretos del gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos en cuanto a su invasión a Afganistán, en Irak, una serie de informaciones que pusieron en jaque el esquema de seguridad de Estados Unidos y de otras partes del mundo también, cuestiones también de Latinoamérica, excesos de gobiernos en todas partes del mundo empezaron a difundirse, evidentemente en un trabajo, pues sí, de investigación, en otros de filtración, y bueno, pues por allá hace unos 10, 12 años que empezó a cobrar una fuerza verdaderamente notoria este concepto de Wikileaks, y hace 6 años y medio, bueno, fue objeto de persecución ya de tipo penal. Hay que recordar que el gobierno de Ecuador le asiló en su embajada en Londres para que no fuera detenido y enviado a Estados Unidos como lo demandaba el gobierno norteamericano. Casi 7 años vivió Julian en estas condiciones en la embajada de Ecuador, repito, ahí en Londres. Ayer, después de que el presidente de Ecuador le retiró ese apoyo, ese asilo, bueno, pues ya la policía británica ingresó a la embajada para detenerlo, ser enviado a Estados Unidos. ¿Cómo debemos calificar o cómo se puede evaluar a este señor? Bueno, pues está en el filo de la navaja respecto de quienes lo consideran pues prácticamente como un héroe de la información, a quienes lo consideran como un vulgar delincuente y hackeador de correos y de cuentas electrónicas, y que ha puesto en jaque y en riesgo a muchos países y a muchas personas también. Me parece que sí ha habido algunos excesos, hay que reconocerlo, quizá en temas de seguridad, pero la balanza me parece que se inclina mucho más hacia el lado positivo del señor Julian respecto de su papel como difundidor, digamos, de información de corte casi siempre confidencial. ¿Cuál es el problema en este caso? Todos los gobiernos, y en esos casi todos se parecen, difícilmente podremos encontrar uno que no, por definición, casi de manera automática, se reservan toda la información.
el poder público en este mundo en general no es proclive a la apertura y a compartir con los gobernados casi ningún tema, solo el que le interesa que se difunda. Por naturaleza, la clase política es cerrada, es proclive, repito, a la confidencialidad, y en aras a veces, bajo el pretexto de que se trata de temas que ponen en riesgo la seguridad nacional, si se conocen, todo se clasifica. Y ahí se amparan gobiernos como el de México y de muchos otros países, hasta de primer mundo, donde cualquier tema, entre comillas, delicado, se reserva. Esto no lo puede conocer la gente, este tema no lo puede conocer la opinión pública porque es peligroso para la seguridad nacional. Y ahí metemos todo, desde cuestiones de obra pública, que no sé qué tengan que ver con seguridad nacional, pero para que no se conozcan los detalles de las licitaciones, de la compra de equipo, de los presupuestos que se manejan, todo se envía a información clasificada. Eso me parece que son abusos del poder público en México y en cualquier parte del mundo. Y justamente lo que vino a revolucionar Wikileaks es precisamente la necesidad de la apertura en la información. En algunos casos podrá reconocerse que hubo seguramente algunos excesos, pero me parece que en la balanza son claramente favorables los aspectos positivos de este esquema de difusión masiva de la información, que no le gusta a los gobiernos, que no le gusta a los estados, y por eso ese señor está detenido, y en una de esas hasta la pena capital le pueden dar en Estados Unidos, pero ojalá hubiera 50 o 100 Giulianis en este momento, y Wikileaks que nos ayuden a conocer más las profundidades casi siempre turbias y sucias del manejo del poder público en casi cualquier país. La verdad, yo celebro, desde un principio me gustó mucho el esfuerzo, bien sea, repito, por investigaciones propias o por filtraciones, para el caso es lo mismo. Casi nunca se le recriminó que fuese información falsa, se le recriminaba que era obtenida ilegalmente. Me parece que ese es un asunto menor comparado con la importancia que reviste desnudar los hechos casi siempre de corrupción y de desviación de los gobiernos en turno en casi todo el mundo, insisto. Son pocos los que se salvan. Así es que, desde mi humilde punto de vista, Julián Assange es no quiero utilizar la palabra un héroe, pero sí un prototipo de lo que está sirviendo hoy para desnudar, insisto, actuaciones irregulares de los gobiernos en todo el mundo y para que en consecuencia corrijan, porque saben que siempre habrá alguien que los balconee. Ese es el gran aporte, me parece. Ojalá libre la cárcel este señor y surjan otros muchos modelos similares, porque eso es lo que hace falta en México y en el mundo hoy. La difusión y la apertura, más allá, repito, que puede haber algunos aspectos y algunos matices que podrían tomarse en cuenta en temas de riesgo de algunas personas cuando se difunda alguna información, pero son casos verdaderamente contados que no alcanzan a desequilibrar el aspecto favorable de lo que ha sido Wikileaks. Es cuanto. Buen fin de semana. Bueno, y por otro lado esperan hoteleros una ocupación del 70% para esta Semana Santa. La información con Jessica Aguirre. Se espera un 70% promedio de ocupación hotelera para las vacaciones de Semana Santa en el estado, señaló Juan Manuel Abut Mirabén, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán. En ese sentido, señaló que están optimistas en que será una buena Semana Santa, en donde los días santos se espera tener entre un 80 al 90% de ocupación hotelera y el resto de los días se espera un 70%. Así también indicó que en los municipios de Lázaro Cárdenas, Zamora, Uruapan y Apatzingán han tenido incremento que va desde el 4 hasta el 8% durante los primeros meses del año, por lo que se espera incrementen durante estos días, a la par de que en Morelia también se espera incremente. Detalló que se tenía poco más del 60% de reservaciones, aunque especificó que la mayoría de estas se realizan de última hora, ya que el 95% es turismo carretero, que se hospeda de paso por los lugares. Por último, señaló que para esta fecha aumenta un poco la tarifa de costo en cuanto a hospedaje, pero en promedio estará costando 950 pesos la noche, aunque hay regiones del estado en donde es más barato. Jessica Aguirre, Respuesta. Bueno, y por otro lado también hoy dio inicio el operativo de Semana Santa. Ahí estuvo Carla Ayala.
En el arranque del operativo de Semana Santa, la comisionada para la seguridad de Morelia, Julissa Suárez Bucio, aseguró que está cubierto el centro histórico, colonias y tenencias para la tranquilidad de los visitantes y morelianos que asisten a los eventos religiosos. En entrevista, la funcionaria municipal informó que cuidarán 300 elementos de la Policía de Morelia más el grupo de coordinación sobre los 4 cuadrantes, los cuales son entre 40 a 50 personas de corporaciones como la Policía Federal, Militar y la Policía Michoacán, quienes conforman un grupo que está colocado en cada uno de los cuadrantes de la ciudad. Asimismo, el 15 de abril se incorpora los 24 elementos de la Policía Turística, quienes han sido capacitados para proporcionar información al turista y apoyar a los elementos de seguridad en el centro de la ciudad. Además, existe la coordinación plena con los párrocos de las iglesias de Morelia, ya que hay puntos donde se concentra aglomeraciones de masas, donde se les dará primordial atención a fin de evitar cualquier conato de violencia. Finalmente, la comisionada comentó que en el centro los policías andarán a pie, moto y bicicleta, mientras que en las colonias y tenencias se movilizarán en 50 unidades que se desplazarán rápidamente ante cualquier llamado de emergencia. Carla Ayala, Respuesta. Y las alertas de seguridad de Estados Unidos sí afectan la imagen de Michoacán. Yasmín Ferreira con la información. El secretario del Migrante, José Luis Gutiérrez, reconoció que las alertas de seguridad emitidas por el gobierno de Estados Unidos hacia Michoacán impactan en la imagen y percepción para el turista, más no para los paisanos. Aseguró que si el gobierno estadounidense señala alguna región del estado como insegura, el turista de inmediato asume una percepción generalizada de la entidad. Sin embargo, el michoacano radicado en aquel país sabe qué está pasando en cada una de las regiones de la entidad. Informó que para este periodo vacacional de Semana Santa esperan una afluencia importante de migrantes que vendrán a pasar unos días de descanso en su tierra. Celebró que desde hace un par de años los paisanos deciden no solo regresar a Michoacán a visitar a sus familias durante determinado periodo de vacaciones, sino ya lo hace en casi todos los periodos de vacaciones y es también para visitar sitios turísticos de interés. Pidió, pues así, a los connacionales acudir a las autoridades correspondientes en caso de ser violentado alguno de sus derechos en su retorno al país y al Estado. Yasmín Ferreira, Respuesta. Por otro lado, amaga el SUEUM con romper las pláticas con Rectoría. Tere de la Torre con el detalle. El dirigente del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, Eduardo Tena Flores, advirtió un posible escenario de huelga, ya que, según refirió, por parte de la actual administración que encabeza el rector Raúl Cárdenas Navarro, no se ha hecho el cambio de sillas, al referirse y enfatizar que el gremio enfrenta la resistencia que ya tuvieron con el rectorado anterior. No ha prosperado así el diálogo con las autoridades nicolaitas y no se ha podido revisar el contrato, y si bien dejó en claro que hay buena comunicación, no ha habido respuestas positivas, por lo que aún es latente el estallamiento de huelga para el próximo 2 de mayo. Se quejó el líder sueumista de la lentitud y del poco interés de la autoridad por avanzar con mejores respuestas, dijo. Y luego de que ayer jueves tuvo lugar la más reciente mesa entre las partes, dijo Tena Flores que pondrá a consideración ante el Consejo General de Huelga del SUEUM suspender estas reuniones y romper con la autoridad universitaria, pues en primera no están obligados a sostener estas mesas, sino que se hicieron por acuerdo mutuo para poder avanzar, pero no se han tenido las resoluciones que el sindicato requiere, y de hecho advirtió que no va a alcanzar lo que resta de este fin de semana hacia el 2 de mayo para que la autoridad reponga todas las violaciones contractuales. Teresa de la Torre, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana y lo esperamos el lunes en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti.
Gobierno del Estado.